3. Bienvenidos a Nave de Letras, Conversaciones Literarias, un programa del grupo literario Isla Blanca, grupo que viene trabajando desde hace 44 años en la difusión de la literatura. Hoy vamos a tratar a un escritor muy importante, Manuel Escorza Torres, de quien vamos a hablar sobre su vida y también su obra. Hoy vamos a analizar su poema América no puede escribir un morir. Hoy nos acompañan 3 integrantes del grupo literario Isla Blanca: el escritor y docente Gonzalo Pantigoso Laiza, la docente y escritora Norma Jiménez Chavarría y la comunicadora social Yolanda Mío. En primer lugar, tenemos la participación de Norma Jiménez Chavarría, con los datos biográficos del autor. Bienvenida. Muchas gracias, Soledad. Saludar a todos los que nos acompañan. Es grato estar con ustedes y poder compartir este gusto, esta pasión por la literatura. Como lo dijo Soledad, en esta oportunidad vamos a conocer la trascendencia, el aporte, y por supuesto se va a analizar un poema de este gran escritor, que quizá muchos lo recuerdan más como un editor o promotor de arengas sociales y o políticas. Pero lo cierto es que durante su vida, él gozó de un gran reconocimiento, de un gran prestigio y popularidad, y principalmente en el extranjero. Por ejemplo, sus libros han sido traducidos a más de 40 idiomas. Por lo tanto, desde esta tribuna, nosotros como grupo buscamos reivindicar sus méritos tanto en narrativa como en poesía de este gran escritor llamado Manuel Escorza Torres. ¿Quién es Manuel Escorza Torres? Él es un gran poeta y novelista, nacido en Lima el 9 de septiembre de 1928. Posteriormente, su familia se traslada a Huancavelica, a un pueblo llamado Acoria, por razones de salud, ya que Escorza sufría de asma. Esta vivencia fue muy importante, digamos, para Escorza, ya que vivió la experiencia de todo ese mundo andino de primera mano y lo manifestó, lo plasmó en sus obras. En este pueblo, Escorza vivió entre los 7 y 12 años de edad. Posteriormente, su familia se traslada a Lima, y allí su padre instaló un puesto para la venta de periódicos y revistas. Digamos que este hecho, esta iniciativa de su padre influenció notablemente en nuestro querido escritor hacia el amor por los libros, por la lectura. Un aspecto, otro aspecto que influenció también el amor hacia la lectura, hacia los libros, en Escorza fue la presencia de su madre. Su madre era una gran lectora. Cuenta una anécdota que muchas veces Escorza se hacía el enfermo para no acompañar a su madre
y en las compras, y de esa manera quedarse en casa leyendo, devorando, por supuesto, los libros. Posteriormente, Manuel Escorza estudia en el colegio militarizado llamado Leoncio Prado, donde destacó, sobresalió, y en los últimos años él participó activamente en las protestas sociales, en las protestas políticas, y formó parte también de un partido político llamado el APRA. A los 18 años ingresó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a estudiar la carrera de Filosofía y Letras, donde él pues continuó, por supuesto, de manera activa en las protestas sociales, continuó difundiendo su ideología, la búsqueda de la equidad, la búsqueda de la justicia, digamos, en toda la población. Pero algo acontece por estos años. Se produce un golpe militar bajo el encabezamiento de Manuel Odría, y Manuel Escorza se ve obligado a abandonar nuestro país. Incluso se va sin culminar sus estudios. Se exilia en los países vecinos, como en Chile, en Argentina, en Bolivia, y se instaló en México, donde por supuesto continuó con sus estudios literarios, continuó difundiendo sus trabajos literarios. Por esos años publica su primer poemario llamado Las Imprecaciones, más o menos por el año de 1956, año en que justamente aquí en Perú gana un premio muy importante, que es el Premio Nacional de Poesía, llamado José Santos Chocano. Ya Escorza, con cierto reconocimiento, fama, prestigio, ya en el aspecto político había cambiado aquí en el Perú, decide regresar, decide retornar a nuestro país, se instala aquí y se convierte en un promotor muy activo en realizar actividades culturales, y es el forjador, el iniciador de los llamados festivales del libro, cuya finalidad era popularizar a bajos precios los libros llamados populibros, y dar a conocer a los escritores nacionales como también extranjeros. Aquí en nuestro país se realizó 2 grandes festivales, pero por razones de una mala administración, de un mal manejo, digamos, desaparece este proyecto, que por cierto se replicó en muchos países. Por esos años, Manuel Escorza se interesó por investigar qué es lo que había sucedido con los campesinos, con los que se habían levantado, con los que habían luchado. Y él decide investigar y va hasta el lugar de los hechos. De esa manera él se informó, digamos, de fuente directa de los hechos, de los acontecimientos sociales, políticos, y lo plasma en sus
obras, principalmente narrativas. Estuvo en nuestro país cerca de 11 años, pero a él le han perseguido los golpes de Estado, lamentablemente, y sucede un golpe de Estado por esos años, bajo la dirección, en este caso, del general Velasco Alvarado, y él nuevamente decide exiliarse, se va a Europa, a París, donde por supuesto continúa con sus trabajos literarios, continúa publicando especialmente sus novelas. Pero lamentablemente en el año de 1983 es convocado o es invitado, en este caso, al primer Congreso Internacional de la Cultura que se iba a realizar en Bogotá, y él sufre un accidente de avioneta cuando, digamos, se trasladaba a dicho país. Ello sucedió en el año de 1983, donde, digamos, nuestro querido escritor pierde la vida a temprana edad, a los 55 años. Luego, posteriormente, sus restos fueron traídos y, por supuesto, descansan aquí en Lima. Él formó parte de la generación del 50, cuya característica principal es que los escritores estuvieron muy ligados a la conciencia social, a las protestas sociales, a la reivindicación del campesinado, del hombre, digamos, del hombre provinciano. Ahora, vamos a conocer las producciones literarias, tanto en poesía como en narrativa. Para ello voy a compartir la pantalla, si me permiten. Ahí tenemos, en cuanto a poesía, tenemos sus obras, las imprecaciones, los adioses, desengaños del mago, requiem para un gentil hombre, poesía amorosa, el vals de los reptiles. Y en cuanto a narrativa, tenemos su ciclo de novelas, que es denominado La Guerra Silenciosa. Este ciclo de novelas consta de 5 obras, que son las siguientes: Redoble Porrancas, Historia de Garabombo el Invisible, Jinete Insomne, Cantar de Agapito Robles, La Tumba del Relámpago. Cada una de estas obras muestran Manuel Escorza al campesinado, evidencia o visibiliza, enaltece, trata de dar una memoria al hombre del campo, como también él expresa todos sus sentimientos. Y termino con esto cuando él manifiesta textualmente lo siguiente. Dice: yo he dotado de una memoria a los oprimidos del Perú, a los hombres que eran invisibles de la historia, que eran protagonistas anónimos de una guerra silenciosa y que tienen hoy una memoria. Gran verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Norma Jiménez, por tus participaciones en datos biográficos que nos muestran a un Manuel Escorza comprometido con el pueblo, a un Manuel Escorza que no estuvo a espaldas de su realidad, sino al contrario, él estuvo juntamente con su pueblo luchando. Es por eso que hoy vamos a analizar estamos analizando este importante poema
América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Ahora, Yolanda Mío Arteaga, integrante del Grupo Isla Blanca, va a dar lectura a este importante poema. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Aunque aprendí de niño, no me salen derechos los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres. Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo. Y no puedo ni cerrar la A porque alguien grita como si se quedara dentro. Vengo del odio, vengo del salto mortal de los balazos. Está mi corazón sudando pumas. Solo oigo el zumbido de la pena. Yo atravesé negras gargantas, crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. Yo tenía 18 años, yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes. Pero pasó mi patria cojeando. Los ahogados empezaron a pedir más agua. Salían de mi boca escarabajos. Sordo, oscuro, batracio, desterrado. Era yo quien humeaba en las cocinas. Amargas tierras, patrias de ceniza. No me entra el corazón en traje de paloma. Cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande. Pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores. No verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. América mendiga, América de los encarcelados, América de los perseguidos, América de los parientes pobres. Nadie te verá si no deshacen este nudo que tengo en la garganta. Muchas gracias, Yolanda Mío Arteaga, por la lectura de este interesante poema. Enseguida tenemos la participación del profesor Gonzalo Pantigoso Laiza para poder desentrañar este interesante poema. Adelante, profesor. Bien, gracias, Soledad. Buenas noches, Norma. Hola, Yolanda. Vamos a tratar de explicar este poema interesante e importante de Manuel Escorza, que refleja su postura política, su ideología y también su actitud ante la vida. Antes de ello, creo que es necesario un poco hablar sobre la poesía social, porque es ahí donde se inscribe la poesía de Manuel Escorza, y hay que definir a la poesía social como aquella que busca movilizar al lector de su sensibilidad emocional hacia su sensibilidad social, a través de una reflexión de la realidad y por medio de una metáfora o una simbología de carácter estético. Eso es lo que la poesía social, y es eso lo que se intenta a reflejar a través de cualquier poesía que esté inscrita dentro de esa línea. Las características que tiene esta poesía es que posee una concepción realista de la literatura, que implica una visión histórica de la sociedad. Su fin es constituirse en testimonio crítico de la sociedad, de la época, y redimir también a los humildes y transformar a la sociedad en otra más justa. Busca ante la realidad una toma de conciencia y un cambio de actitud por parte del lector. También se apoya en la interioridad y en la conciencia moral del poeta. Ve a la poesía como un instrumento de cambio, de transformación. Y por último, desde un punto de vista ideológico, se relaciona con la ideología del marxismo. Esas son las características genéricas del socialismo, de la poesía social, ¿sí? Ahora, el poema que nosotros vamos a explicar
es un poema que pertenece al libro Las Imprecaciones, que se publicó en México en el año de 1955. Ya Norma nos ha explicado la vida de Manuel Escorza, lo ubicado en el tiempo, y entonces habría que incidir, sí, que cuando escribe estos poemas es cuando él está desterrado y cuando está sucediendo la dictadura de Odría en nuestro país. El poema que vamos a tratar de explicar se llama entonces América, no puedo escribir tu nombre sin morir. Es un poema que consta de 6 estrofas y es de verso libre. Y no sé si, Norma, podemos visualizar el poema para poder ir guiándonos con la explicación. Ajá, muy bien. Gracias. Tenemos ahí el título del poema, América, no puedo escribir tu nombre sin morirme, que a la vez también son los 2 primeros versos del poema. Y como se podrá notar, desde ahí ya nosotros notamos una personificación y un sentido coloquial, ¿no? América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Pero aparte de esa personificación y de ese sentido coloquial, podemos percibir que hay un sentimiento, ¿no? Una angustia de dolor, ¿no? Que ocasiona, digamos, ahí una muerte espiritual. No es una muerte física, sino es una muerte, es un sentir. Eso es lo que encierra estos 2 primeros versos, que es como el planteamiento del poema. Y entonces, nosotros ya desde el título y de los 2 primeros versos, ya nos ubicamos dentro de esa intencionalidad comunicativa de reflejar una realidad, pero sobre todo de reflejar los sentimientos del poeta. Luego dice, aunque aprendí de niño, no me salen derecho los renglones. A cada sílaba tropiezo con cadáveres. Detrás de cada letra encuentro un hombre ardiendo. Y no puedo ni cerrar la A porque alguien grita como si se quedara dentro. Aquí hay todo un acto de escritura. Aquí él está escribiendo el poema, o está escribiendo el nombre de América. Pero esa escritura se detiene porque a pesar de que ha pasado los años, a pesar que él figurativamente sabe escribir, hay un dolor que le calza dentro y que hace de que él no pueda escribir la palabra América. Y eso se refuerza cuando él dice, no me salen derechos los renglones, porque a cada sílaba tropiezo con cadáveres, tropiezo con muerte, con dolor, con angustia. Y encuentro a un hombre ardiendo, un hombre muriendo, un hombre consumiéndose, un hombre y también connota ese hombre con rabia, ¿no? Con sed de justicia. Y luego dice, y no puedo ni cerrar la A porque alguien grita como si se quedara adentro. Ese grito de dolor, de angustia. Si lo vemos desde ese punto de vista, esta primera estrofa tiene una carga emotiva intensa, profunda, que nos lleva a sentir ese dolor del poeta, esa angustia que siente ante la realidad. Y prosigue diciendo, vengo del odio, vengo del salto mortal de los balazos. Está mi corazón sudando pumas, solo oigo el zumbido de la pena. Vengo del odio, vengo del salto mortal de los balazos. Es un pasado pero reciente, que implica, digamos, una vivencialidad cercana a todo lo malo, ¿no? A esa atmósfera, a ese contexto, a ese tiempo donde se estaba luchando por una democracia y donde se refleja, digamos, la maldad, lo malo del sistema político, ¿no? Y del sistema social también. Y luego dice, está mi corazón sudando pumas. Ahí Pumas refleja esa fiereza, ¿no? Esa rabia. No encuentra una cosa más que salvaje que poner eso, porque cuando uno pierde la paciencia ante algo, pierde a veces el sentido humano, ¿no? Por buscar justicia, por buscar la equidad. Y luego dice, solo oigo el zumbido de la pena. Es la combinación
de la rabia, de la angustia, pero también de ese sentimiento que uno escucha a los demás quejarse ante la realidad. Luego continúa y dice, yo atravesé negras gargantas, crucé calles de pobreza. América, te conozco. Yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. Ahí hay todo, digamos, una contextualización acerca de la realidad. Si bien es cierto, Manuel Escorza no es directo, pero hay una realidad que está implícita dentro de lo que él manifiesta, dentro de lo que él dice. Cuando él dice, América te conozco, es porque hay un conocimiento, es porque hay algo que él ya conoce, ¿no? Y lo dice con certeza, América te conozco, porque yo he cruzado las calles de la pobreza. Y luego dice, yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. En la siguiente estrofa, Escorza dice, yo tenía 18 años, yo viví en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de las tardes, pero pasó mi patria cojeando. Los ahogados empezaron a pedir más agua, salían de mi boca escarabajos, sordo, oscuro, batracio, desterrado, era yo quien humeaba en las cocinas. Y aquí en esta estrofa hay todo un testimonio de sentimiento mezclado con la realidad, sobre todo de América, porque anteriormente nos ha dicho, América, yo te conozco, ¿no? Y aquí hay un pedazo de transmisión de su vivencia, ¿no? De su vida. Y dice la fecha, ¿no? Y señala sus años de edad. Yo tenía 18 años. Yo vivía en un pueblo pequeño. Y luego, en el siguiente verso, dice, amargas tierras, patrias de ceniza, no me entra el corazón en traje de palomas. Amargas tierras y patria de cenizas se refiere a los países americanos, ¿no? A cada uno de los países de nuestro continente. Y luego, no me entra el corazón en traje de paloma. Ese significado de la paloma implica paz. Y él no puede tender a tener paz, porque ya está, digamos, herido por la realidad, por todo esa injusticia, ese aspecto social, ¿no? De discriminación, de sometimiento que vivía América. Y luego finaliza aquí esta estrofa cuando dice, cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande. Y vuelve a marcar otra vez ahí la muerte, pero una muerte espiritual, una muerte a través del dolor, de la angustia, como decíamos. En la última estrofa dice, pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores. Y aquí ya cambia de perspectiva, ya no habla de América, ya no habla de, ya no habla de la realidad, y aquí habla de los poetas, pero refiriéndose a América, y dice, pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores. Ruiseñores, el ruiseñor es un símbolo de la vida, de la alegría de la vida. Y entonces ahí un poco que él hace alusión a los poetas de la vertiente de la poesía pura, ¿no? Que no se interesaban, que no tenían nada que ver con la poesía comprometida con la realidad. Y luego afirma, no verán tu rostro mientras no se atrevan a llamarte por tu nombre. Eso es lo que él dice. O sea, no se van a atrever los poetas todavía a nombrar a América si es que no lo van a nombrar con su verdadero nombre. ¿Y qué nombre verdadero le pone Escorza a América? Él le pone América mendiga, América de los encarcelados, América de los perseguidos, América de los parientes pobres. Si ustedes se dan cuenta, a ese sustantivo América le pone los adjetivos de mendiga, encarcelado, perseguido, pobres. Y finalmente vuelve otra vez a su interioridad para decir, nadie te verá si no deshacen
este nudo que tengo en la garganta. Ya especifica la generalidad, ya no se refiere únicamente a los poetas, sino ya se refiere a la sociedad, a todo hombre de manera general, pero vuelve otra vez con fuerza a remarcar su interioridad, ¿sí? Esa es un poco la temática que trata Manuel Escorza y que nosotros vamos a ver cómo es que la estructura se emparenta, se relaciona con este planteamiento temático del poema. Veamos, no sé si podemos compartir el poema de manera general, esto, Norma. Ok, bien. Vamos a ver a los versos iniciales. Esta estructura de este poema es algo interesante para un poco visualizar la técnica que emplea aquí Manuel Escorza. Manuel Escorza principia el poema haciendo un planteamiento, y ese planteamiento está marcado en los dos primeros versos. América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Ese es el planteamiento. Luego, Escorza hace el desarrollo de todos esos dos versos primeros en todas las otras estrofas que siguen, pero hace el desarrollo de esa idea, lo desarrolla a través del testimonio, porque ahí marca mucho el yo, ¿no? Yo atravesé negras gargantas, yo mismo tendí la cama, yo tenía 18 años, yo vivía, era yo quien humeaba en las cocinas. O sea, marca el yo ahí, o sea, la vivencia personal, ¿no? Y una vez que hace el desarrollo de todo ese planteamiento, cierra esta primera estructura o este primer apartado, cierra con los otros dos versos de la estrofa quinta, los versos finales. Vamos a la quinta estrofa, ahí, cuando dice: cuando veo la cara de este pueblo, hasta la vida me queda grande. Ahí cierra este primer apartado. Entonces tenemos nosotros el planteamiento, el desarrollo y los versos de síntesis en esta primera estructura, en este primer apartado. Luego, el siguiente apartado está constituido por la sexta estrofa, que también tiene su planteamiento, su desarrollo y sus versos de síntesis. Baja un poquito. Ajá. Ahí el planteamiento es: pobre América, en vano los poetas deshojan ruiseñores. Ese es el planteamiento que hace. Y como ustedes verán, cambia de perspectiva, ¿no? Y luego desarrolla ese planteamiento. Por eso dice: no verán tu rostro, ¿no? Mientras que no se atrevan a llamarte por tu nombre. Y ahí nombra a América. Y una vez que hace ese desarrollo de ese planteamiento, vuelve a cerrar con dos versos de síntesis. Nadie te verá si no deshacen este nudo que tengo en la garganta. Y aquí el desarrollo de este apartado está hecho a través de la invocación, ¿sí? Es una invocación implícita que él hace a los poetas, pero al final lo hace de manera genérica. Entonces nosotros tenemos dos apartados, un apartado que se desarrolla a través del testimonio y la otra a través de la invocación. Y tiene la misma estructura: planteamiento, desarrollo y verso de síntesis en los dos apartados. Pero, además, si nosotros visualizamos el inicio del poema, vamos al inicio del poema, Norma, que dice: América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Y vamos a los versos finales, ¿sí? Vamos a los versos finales. Cierra el poema diciendo: nadie te verá si no deshacen este nudo que tengo en la garganta. Los primeros versos con los últimos versos cierran y hacen del poema toda una unidad, en donde hay dos apartados tratados de manera paralela, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo aquí Manuel Escorza es
utilizar la técnica del paralelismo estructural, porque son dos tratamientos paralelos. La estructura es paralela, ¿sí? Hasta aquí me quedo para continuar en la otra intervención. Muchas gracias, profesor Gonzalo Pantigoso Laiza, por sus interesantes interpretaciones. Diseñando este poema, América, no puedo escribir tu nombre sin morirme. Enseguida, la participación de Norma Jiménez y para seguir interpretando este interesante poema. Muchas gracias, Soledad. Bueno, continuamos. Quien está realizando el análisis detallado es el profesor Gonzalo, pero voy a dar algunas apreciaciones generales en torno a este poema, cuyo título es América, no puede escribir tu nombre sin morirme. Sforza, a través del vocativo, en este caso que es América, expresa su identidad social y o cultural. El poema es sumamente contundente, es expresiva, llena de fuerza, que justamente, ¿no?, es el fruto del odio y del desasosiego que lo sumergió el exilio, ya que él lo escribió cuando estaba, como lo dijo el profesor Gonzalo, en México. El dolor es el sentimiento que moviliza todo el poema y lo manifiesta expresamente en uno de sus versos cuando dice vengo del odio, vengo del asalto mortal de los balazos. Finalmente, para concluir, este poema, que es de carácter social, nos muestra la realidad de América, una América donde existe la pena, el sufrimiento, el dolor, por supuesto también la pobreza. Gracias, Soledad. Gracias, Norma Jiménez, y estamos en tu programa Nave de Letras, Conversaciones Literarias del Grupo Literario Isla Blanca, que viene celebrando sus 44 años de existencia en favor de la literatura. Enseguida tenemos nuevamente la participación del profesor Gonzalo Pantigoso Laiza y desentrañando pues este interesante poema. Adelante, profesor. Gracias, Soledad. Bien, además de lo que hemos dicho, habría que ver que dentro del poema Sforza utiliza a seres del reino animal para simbolizar lo que él siente, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que él utiliza pumas, decíamos que los pumas reflejaban ahí la fiereza, la furia, ¿no? Pero también utiliza los escarabajos, cuando él dice, por ejemplo, los ahogados empezaron a pedir más agua, salían de mi boca escarabajos. Y ahí escarabajos representan los improperios, la injuria que puede uno sentir cuando siente rabia, ¿no? Y expresa toda esa sensación, esos sentimientos. Luego dice, sordo, oscuro, batracio, desterrado, era yo quien humeaba en la cocina. Ese sentido de batracio que tiene un sentido de rechazo, ¿no? O sea, de ser excluido, marginado, ¿no? Pero él lo carga con esa representación de ese ser de reino animal. Y luego, cuando él dice, no me entre el corazón en traje de paloma, ¿no? Esa paloma simbolizando a la paz. Y más adelante, él dice, en vano los poetas deshojan ruiseñores, ¿no? Haciendo alusión a la vida alegre, ¿no? A la alegría de la vida. Entonces, hay un manejo simbólico ahí de las palabras para encerrar, digamos, esa comunicación, esa expresión de los sentimientos. Si nos damos cuenta, hay todo un manejo de un lenguaje directo, sencillo. Está el poema en un sentido coloquial, pero también narrativo, lo va narrando hecho de su vida. Y hay que recalcar que aquí en el poema hay una parte central
en donde hay un cambio dentro de la conciencia del poeta. Cuando en la estrofa 3 dice, yo atravesé negras gargantas, ¿sí? Crucé calles de pobreza, dice, América te conozco, yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía. En esos dos versos, ¿qué quiere decir cuando él expresa, yo mismo tendí la cama donde expiró mi vida vacía? Quiere decir que ahí terminó su vida sin sentido, donde él no tenía todavía conciencia de la realidad. Y después continúa diciendo, yo tenía 18 años, yo vivía en un pueblo pequeño, oyendo el diálogo de musgo de la tarde. Ahí continúa la vida sin sentido. Y luego dice, pero pasó mi patria cojeando. O sea, pasó mi patria lisiada, mi patria desvalida, mi patria incompleta, ¿no? Y dice, los ahogados empezaron a pedir más agua. Salían de mi boca escarabajos, sordo, oscuro, batracio, desterrado. Era yo quien humeaba en las cocinas. Hay el testimonio de la primera parte de una vida vacía, sin conciencia de la realidad. Pero luego, él toma conciencia de la realidad y se siente con toda esa rabia, con todo ese sentimiento, ¿no? Que lo lleva, digamos, a luchar y que en su vida personal él activó dentro del partido político y apoyó, digamos, esas luchas campesinas, ¿no? Entonces, este es un reflejo también de la vida de Scorza, de su concepción, porque él cambia, en sus testimonios, él cambia, él comienza a ver la realidad cuando tiene un acercamiento a la ideología de Marx, ¿no? Esta es la parte interesante del poema de Scorza, que tiene como tema la revelación del sentimiento de angustia ante la realidad americana y la invocación para asimilarla, ¿no? Eso es lo que nos quiere tratar de comunicar Scorza a través de este poema. Y entonces, nosotros aquí tenemos un poema con un lenguaje netamente coloquial, narrativo, con imágenes simples, en donde a veces el lenguaje se impone, el lenguaje pierde en el sentido estético porque gana mucho más el mensaje, ¿no? Hay versos, por ejemplo, cuando dice, no me salen derecho los renglones, vengo del salto mortal de los balazos, pasó mi patria cojeando. Si lo vemos, son versos no tan estéticos, pero que encierran una fuerza, una contundencia del mensaje. Y eso es propio de la poesía social. A la poesía social le interesa más el mensaje, ¿no? El fondo, lo que se dice, más que cómo se dice, ¿no? Luego, esto habría que decir que también recurre a algunas exclamaciones para dar énfasis a algunos versos, ¿no? Y esto que tiene, digamos, un sentido lírico, ¿no? A pesar de ser un poema social, tiene una fuerza lírica porque está o parte de la interioridad del mismo poeta, o sea, en este caso de Scorza. Este poema es interesante e importante porque constatamos a través de él, digamos, esa relación entre vida y obra, ¿no? Y actitud también. Scorza no se traiciona a sí mismo, sino que a través de su poesía nos hace conocer su pensamiento, su ideología, pero también su actitud ante la vida, ¿sí? Entonces, ojalá que todo lo que hayamos dicho haya servido para poder visualizar, entender este poema y valorarlo y tender, sobre todo, a mirar a lo que es nuestro continente americano, porque de eso también se trata. En la extrapolación de este poema, podemos visualizar que aún nos falta o hemos perdido esa visualización de lo que es el continente americano dentro de nuestra realidad como países. Necesitamos trabajar por una unión de los países americanos, volver otra vez a pensar en esa unidad que nos puede llevar a todos los países americanos a un desarrollo mucho más sostenido, mucho más justo. Nada más. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Gonzalo Pantigoso. Es así como hemos llegado a la parte final
de nuestro programa Nave de Letras, Conversaciones Literarias, del grupo literario Isla Blanca, Chimbote, Perú. Hoy han atado a Manuel Escorza. En la próxima ocasión estaremos abordando otro escritor, otro poeta. Es muy importante que ustedes también lean a este importante escritor. Muchas gracias.